En este punto con Daniel Villalón, politólogo experto en Europa del Este, que nos habla desde Buenos Aires, pero que ha sido diplomático por su país en Rusia y que además tiene familia en Ucrania. Gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, ¿cómo estás? Saludos desde Buenos Aires. Lo primero de todo, ¿qué noticias tiene de ellos? ¿Qué le cuentan de la situación que están viviendo en Ucrania? Bueno, nuestra familia tiene una situación particularmente angustiante porque ellos están en la ciudad de Energodar. En la ciudad de Energodar es donde está la central nuclear de Zaporilla, de la cual mi esposo fue director de seguridad y estuvo en el departamento de seguridad 11 años. Ahí está nuestra casa, mi suegra, mi cuñada. Y este pequeño pueblo donde está la central nuclear es una especie de península que entra al río, tiene una pequeña conexión de tierra, el resto está rodeada por agua. En el acceso de tierra está el ejército ruso y no pueden ni entrar ni salir. Están literalmente cerrados, sufriendo una falta importante de alimentos, de medicamentos, en una situación desesperante, sin eufemismo, sin metáfora. Desesperante, sin otros paliativos. Usted ha mantenido que la invasión de Ucrania ha sido largamente preparada desde hace años, mucho antes de las tensiones en torno a la OTAN o la integración en la Unión Europea. ¿Por qué defiende esa tesis? Bueno, no es una tesis, Olga, es la realidad. Inclusive esto no es de última una tesis mía, esto es algo que el gobierno de Ucrania lo venía planteando y venía pidiendo ayuda desde hacía mucho antes. En la región del Donbass y en Crimea se plantaron hace más de 10 años agentes dormidos que ante un primer llamado se despertaron todos y armaron este supuesto levantamiento popular en contra de las autoridades ucranianas. Rusia hizo un trabajo muy delicado, en términos técnicos, muy bien hecho, donde planteó la idea en el colectivo, en la prensa, que los rusos que viven en el Donbass son acosados ferozmente por las autoridades o el régimen ucraniano, se usa la palabra régimen, cuando en realidad en Donbass no vive ningún ruso. La gente que vive en Donbass son ucranianos que tienen una descendencia rusa y utilizaron la entrada en vigor de una ley para despertar esta supuesta revolución cuando después de 25 años de independencia en Ucrania entra en vigor una ley que dice que para ser empleado público o del sistema de justicia tienes que hablar el idioma del país. Eso se planteó como que a la gente se le prohibía hablar ruso, como que a los rusos se les prohibía hablar ruso, y se destapó esta supuesta rebelión espontánea popular ucraniana, que no es ni espontánea, ni popular, ni ucraniana, sino por agentes dormidos rusos, y las verdaderas víctimas en el Donbass son ucranianas. Y también Rusia logró plantear de que Ucrania, un pequeño país vecino, es una amenaza nuclear a Rusia, que es una de las potencias nucleares más grandes del mundo, que está amenazada por un país que no tiene una sola arma nuclear. Esto viene ya de antes, pero no parece además que en ningún momento el diálogo haya sido tomado en serio, al menos por Moscú. ¿El fin de esta guerra cree usted que va a ser inevitablemente militar? Sin duda, lamentablemente, todo lo que dijo el presidente Vladimir Putin fue mentira y transmitida en vivo por televisión. ¿Cuántas veces dijo que no quería invadir? ¿Cuántas veces dijo que no iba, después cuando empezó la operación militar, que no iba a llegar a la capital? Después, cuando no pudo, dijo que se trataba de cuidar a los rusos que viven ahí. Mira, imagínate que España invada Argentina para cuidar a los españoles que viven aquí. O sea, no tiene esto. A mí me es difícil analizarlo como especialista desde la lógica, porque estamos discutiendo algo que no resiste el más mínimo análisis. Es difícil analizarlo desde la lógica. Usted ha vivido en Moscú, ha sido diplomático allí. ¿Cómo cree que está viviendo la población rusa esta situación? Bastante anestesiada porque no te olvides que en Rusia no hay prensa libre, en Rusia no hay un periodista que piense de una manera distinta, que sea opositor. Bueno, de hecho hay muchos muertos, ¿no? Podemos hablar una larga lista
de periodistas muertos en Rusia o de medios como Medusa o Novaya Gazeta, que tienen más de 15 periodistas muertos cada uno de ellos. Está bastante obviamente están sufriendo los primeros indicios de este coletazo económico, de falta de ciertos productos o de ciertos insumos, pero al menos en las ciudades más grandes donde la gente tiene acceso, aparte de la información por internet que todavía no ha logrado ser bloqueada, ahí la gente tiene un poquito más de información, pero la gente que vive en las ciudades medianas o pequeñas literalmente no tiene acceso a algo que no sea el canal 1, 2 o 3, que con cierto eufemismo los rusos llaman el canal Putin 1, Putin 2 y Putin 3. Y por último, señor Villalón, con la situación que nos encontramos ahora, después de la cumbre de la OTAN, de todo lo que está ocurriendo en estos últimos meses, ¿puede este conflicto extenderse más allá de las fronteras de Ucrania? Por supuesto, ustedes los europeos son los que tienen que entender que Ucrania no está peleando por ella misma. Ucrania está peleando por la libertad de todos ustedes, porque a donde llega Rusia, al país que le llega a Rusia, no le llega la inversión extranjera, la libertad de opinión, los respetos a las minorías sexuales. Donde llega Rusia es como si te llegara un cáncer. No hay país al cual le haya llegado Rusia que le trajera bienestar, respeto, libertades. Por eso yo veo con asombro, con pavor, ver ciertas izquierdas de la Unión Europea que están apoyando a semejante criminal, semejante personaje como Vladimir Putin. ¿Y a qué países se refiere así brevemente? Porque ya no tenemos más tiempo. A distintos partidos de izquierda de la Unión Europea, inclusive de España mismo también, manifestándose en contra de la OTAN, manifestándose en contra del apoyo de la Unión Europea a Ucrania. Mal podría hacer la Unión Europea de no entender de que Ucrania está peleando por la libertad de todos ustedes. Pues Daniel Villalón, politólogo experto en Europa del Este, muchísimas gracias por su presencia aquí en el canal 24 Horas. Gracias a ustedes, que tengan un buen día.